Estas cartas nos dijeron quiénes éramos. En ellas apareció un apellido y el nombre de un pueblo. En 72 horas viajamos para confirmar la verdad. Lo que encontramos cambió todo. Esta carta me habló como si viniera del pasado para impulsar el presente. La encontré en una caja, en el fondo del armario de mi madre, junto a facturas antiguas y una libreta de cuentas. Estaba doblada con cuidado y al abrirla, la tinta temblaba apenas en una línea que decía un apellido que yo había oído en murmullos, pero nunca con certeza. Aquela sola palavra, um apellido, era a llave que nos faltava para saber de onde veníamos. Vivimos em uma cidade costeira que guarda muitas histórias, pueblos vecinos que se vaciaram, famílias que emigraram, manos que construíram fábricas e luego se quedaram sem trabalho. Mi geração cresceu com fragmentos, nombres que apareciam em conversações, fotos sem leyenda, recuerdos que se desdibujavam. Para nós, um apellido não era solo um nome, era a pertenencia a um lugar, a uma história que havia quedado partida por el exílio de nossos abuelos. Al ver la carta, mi coração se apretou, não por ingenuidade, sino por essa mescla de esperança e prudência que te dá a idade. Llamé a mi hermana. Le leí la línea. Hubo silêncio, depois la voz rota de quien recuerda. Esse apellido lo escuchaba a mi madre decirlo antes de que nos fuéramos. Decidimos no esperar. Guardar una carta sin mirar ya no era una opción. La pista nos llevó a preguntar en el barrio. Un señor que vendía periódicos en la esquina reconoció el apellido. Una vecina mayor dijo: "Yo conozco a una familia que se fue a Francia y dejó todo". Con cada llamada, un hilo se sumaba a la madeja. No confiábamos en milagros, confiábamos en pruebas, y las pruebas llegaron en forma de nombres, fechas y un pequeño registro de emigración que referenciaba exactamente aquel apellido. En 72 horas tomé un tren hacia el lugar que nos señalaron. La carretera tenía el olor seco de la meseta y junto al paisaje aparecían señales de un tiempo en que las casas vivían llenas. Llegar fue un acto ritual. Bajar la maleta, mirar el pueblo en el mapa, preguntar en la plaza. Allí, entre los bancos donde los hombres hablaban de fútbol y las mujeres colgaban la ropa, apareció una señora que guardaba una caja con cartas. La abrió como quien saca una fotografía del tiempo. Las cartas tenían fechas, nombres de pueblos, direcciones escritas con letra apurada. En una de ellas, fechada en 1952, aparecía la indicación de un lugar de nacimiento y un apodo que mi abuela usaba en secreto. Mostré la carta y la señora dijo: "Esto no suena. Lo vi cuando trabajé en la oficina del alcalde". La comprobación fue lenta pero inapelable. Fue la suma de coincidencias, la dirección, la referencia a una escuela, una firma parecida, lo que empezó a convertir la duda en certeza. No quiero que pienses que todo fue un abrazo inmediato y final. Reconstruir identidad lleva tiempo, papeleo y conversaciones difíciles. Hubo documentos que tuvimos que pedir en registro, hubo nombres que solo salieron con paciencia. Pero hubo también momentos de verdad inmediata, una foto en blanco y negro que mostraba a una niña con el mismo gesto que mi madre, una nota con una fecha de bautizo, una canción que mi tía recordaba silbar. Esos detalles, por pequeños que parezcan, son las brújulas que orientan la memoria. Cuando por fin nos sentamos juntos en una casa que olía a pan recién hecho, la conversación se abrió con lentitud y ternura. El hombre que abrió la puerta tenía las manos curtidas por el campo. Nos contó que su abuelo había recibido a esa familia en 1950 y que les había dado trabajo durante un invierno duro. Nos enseñó recortes de periódico, un libro de actas de la iglesia y la llave de una casa que ya no era de nadie, pero que guardaba historia. El momento de ver a alguien pronunciar el apellido en voz alta, como quien nombra un juramento, fue sobrecogedor, no por gloria, sino por saber que no éramos una referencia sin tierra. Éramos un nombre con raíces, con alguien que nos recordaba. Para mi madre fue más que un dato genealógico.
Fue la confirmación de que su historia, la que había vivido en silencio, tenía un lugar en el mapa humano. La reconstrucción nos devolvió algo que não se compra, la calma de entender. Empezamos a juntar documentos, a registrar novidades, a localizar parentes através de chamadas e cruzando nomes. Algunos de esses encontros foi sencillo, outros foram tensos porque o exílio deixa marcas que não sempre se hablan. Hubo lágrimas, sí, pero también risas tímidas. Lo que aprendimos es que la memoria es colaborativa. No se reconstruye en solitario, sino con testimonios, con papeles, planos que cuentan. Para el barrio, la noticia se volvió una celebración discreta. Vecinos que no hablaban desde hacía meses vinieron a preguntar. Algunos trajeron fotos que sin querer fueron parte de nuestra confirmación. En la cafetería de la esquina, la camarera me dijo: "Esto da esperanza, si recuperáis eso, otros quizá recuperen lo suyo". Y así fue. La historia dejó ecos. Personas comenzaron a mirar sus cajones con otra atención, a hablar con parientes lejanos, a pedir en archivos municipales. Una carta encontrada había encendido la curiosidad de muchos. Quiero que te lleves 3 cosas de esto. Primero, las pruebas importan. Las cartas, las fotos, un sello postal, porque convierten la memoria en certeza. Segundo, actuar importa, llamar, preguntar, viajar. La memoria se reconstruye con pasos sencillos. Y tercero, no hay humillación en buscar, hay dignidad. La identidad no es un lujo, es el suelo donde se camina la vida. Si ahora tienes una caja con cartas, ábrela con cuidado. Lee una línea, comparte una palabra. Talvez no encuentres todo, talvez halles una pieza que cambie el curso de una conversación familiar. Si esta historia te emocionó, compártela con alguien que valore la memoria. Quizá como a nosotros le toque recomponer algo que parecía perdido.